Muy bien, pues vamos ahora con este segundo tema, que es la axiología y la educación. Aquí es importante hacer recordatorio que la educación tiene que ver con sacar a la luz lo mejor de cada ser humano, tiene que ver con guiar o conducir. Y este término o retomar el término es importante porque de alguna manera vamos a ver cómo la axiología se relaciona con la educación, pero la educación más allá de la mera transmisión de conocimientos o de la mera educación formal, ¿no? Sino que tiene que ver con mayor profundidad. Aquí nada más quiero hacer un pequeño recordatorio cuando hablamos de la ética como los primeros principios que de alguna manera cuestionan el cómo debemos de vivir, el cómo deberíamos de vivir los seres humanos para pues tener una, vamos a llamarlo así, una convivencia adecuada. ¿Sí? Con Sócrates inicia el tema de la filosofía antropológica antes de Sócrates, o bueno, los filósofos que hablan, que hacen filosofía antes de Sócrates, se encargan más bien de temas que tienen que ver con la naturaleza, con ir descubriendo el porqué de las cosas. Sin embargo, ya con Sócrates se inicia propiamente pues este tema de la antropología filosófica o la filosofía en el ser humano, centrada en el ser humano y en la relación del ser humano con el otro y consigo mismo, etc. Aquí, esto es importante solo como un recordatorio, porque al hablar de axiología, como ya vimos en la clase introductoria, vamos a ver que existen algunos elementos que sí tienen que ver con la ética, que sí tienen que ver con la conducta, pero que van más allá de una clasificación meramente conductual, ¿sale? Vamos a ver que la axiología pues, es una rama de la filosofía que estudia los valores, y aquí también quiero retomar el recordatorio que los valores no solamente tienen que ver con la conducta ética, sino que tienen que ver con diferentes cosas que los seres humanos valoramos y que de alguna manera tienen una implicación en nuestra conducta, en nuestro día a día. ¿Sale? Por otra parte, vamos a ver la educación, que de alguna manera, lo que ya comentaba, va orientando, va formando ideales, va formando ética, va formando una conducta que se considera adecuada para la integración del ser humano en la sociedad en la que vive, para que pueda pues estar inmerso, y para poder estar inmerso en la sociedad, es decir, ser una persona de utilidad, no solamente se habla de los conocimientos teóricos o los conocimientos técnicos, sino también de los conocimientos valorativos, es decir, la capacidad que tiene este ser humano para que en su totalidad pueda integrarse sanamente a la sociedad y contribuir a esta. De poco sirve una persona, por ejemplo, que tiene muchos conocimientos teóricos y técnicos si a lo mejor no tiene valores éticos, porque entonces esos conocimientos pues los va a usar para dañar a la sociedad a la que está inmersa. Ahora, tampoco es de mucha utilidad una persona que tenga mucha nobleza de corazón, pero que no sepa hacer nada, porque entonces la sociedad de alguna manera tiene que sostenerla. Y ojo, porque aquí no estoy hablando de temas de incapacidad, sino más bien de temas de falta de conocimiento. Por eso la educación pues va a buscar esta totalidad del desarrollo del ser humano. Por otra parte, la axiología nos va a permitir comprender que los valores van a dar un sustento a cualquier sistema educativo. Es decir, cualquier sistema educativo va a obedecer a determinada estructura, determinadas normas que se buscan o que se persiguen en la formación de los estudiantes. ¿Sale? Si recuerdan en la clase anterior, cuando veíamos esta pirámide, esta clasificación de Scheller, la persona que hablaba en el video decía que
los valores espirituales pues buscan esta parte de la trascendencia, buscan esta parte de la santidad. La santidad tiene que ver con una perfecta integridad entre lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa y la fundamentación religiosa. Entonces, de alguna manera, todos los sistemas educativos van a tener una valoración. Y vuelvo a lo mismo, aquí es importante reconocer que no siempre esa valoración necesariamente tendrá que ver con la ética. A veces podrá tener que ver, por ejemplo, en algunos casos con tema espiritual. Por otra parte, también el estudio va a revelar esta evolución moral y cultural de la educación, es decir, un poco como lo que hemos analizado en clases anteriores, ¿no? Cómo la sociedad va cambiando su sistema de valores, cómo la cultura va globalizándose, va integrándose a otros elementos valorativos y entonces en consecuencia el estudiante pues va teniendo estas características culturales que de alguna manera permean en su ser y que lo hacen también pues cambiar su escala valorativa. Por eso lo que comentábamos, ¿no? De chicos que a lo mejor en la actualidad pues ya no tienen un deseo de estudiar, de tener una carrera, porque a lo mejor dicen, bueno, pues es que yo puedo vivir de hacer TikToks, de hacer retos, de hacer este tipo de cuestiones, y entonces pues sus valores van cambiando. Y por otra parte, pues bueno, conocer la axiología nos ayuda a tener educadores con un juicio ético y con un sentido social. Muchas veces cuando desconocemos la propia escala de valores o la escala de valores que permea no la podemos identificar, pues difícilmente vamos a avanzar, ¿no? O sobre todo a poder aportar educativamente a nuestros estudiantes. Normalmente cuando hablamos de valores siempre nos vamos a los valores éticos y entonces por eso de repente decimos, no, pues es que los valores se están perdiendo. En realidad no es que se estén perdiendo, simplemente están cambiando el orden, pero no es que deje de haber otros valores, ¿no? Ya que los seres humanos pues estamos de alguna manera valorando otras cosas. Bueno, vamos a ver con lo que ya comentaba, la axiología propiamente surge a finales del siglo XIX y a principios ya o parte del siglo XX, como lo veíamos en la clase anterior, ya hablando específicamente de valores como tal. Antes de esto sí hay un análisis de la ética, por ejemplo Sócrates, que ya lo comenté me parece, el tema de Sócrates con esta parte del juicio que le hacen y que él dice yo prefiero que me cometan una injusticia a ser yo quien la cometa. Aristóteles con la ética de la felicidad encaminada a las virtudes, los estoicos hablando también del pensamiento filosófico encaminado al buen vivir y bueno así cada uno en la Edad Media la ética pues relacionada con Dios, ¿no? Sobre todo la filosofía occidental en la Edad Media, pues se centra prácticamente en Dios, ¿no? En esta perfección con Dios. En la época moderna, bueno, Kant, que el deber ser con Kant, Baruch Spinoza con la ética donde nos habla también de este Dios panteísta que está en el todo, en la naturaleza, y posteriormente en el siglo, Nietzsche, que aquí es importante porque él cuando habla del superhombre, precisamente habla de este hombre que es capaz de valerse con sus propios valores, es decir, que no sigue una moral, dice él, del rebaño, no sigue una moral, él tenía otro nombre, bueno, le dice del rebaño porque es esta parte como minimizando la moral cristiana o haciendo ver la moral cristiana como una moral que lo que hace es impedir al ser humano
que realmente viva su vida al máximo, porque dice que los seres humanos también somos seres de instintos, de deseos, ¿no? de querer esta búsqueda de satisfacciones. Y entonces dice él que la moral del rebaño o la moral cristiana lo que hace es impedirnos este goce de la vida tal cual, digamos que tal cual es en cuanto a los instintos naturales que los seres humanos tenemos. Y entonces él cuando habla, cuando él dice que Dios ha muerto, pues hace esta referencia no tanto a que no existe Dios o matarlo, sino más bien a que dice que como el ser humano, el superhombre ahora se crea sus propios valores, pues entonces ya no necesita los valores que el Dios cristiano ha dado. Y aquí esto es importante resaltarlo porque pues este pensamiento filosófico es precisamente finales del siglo XIX y da muchas pautas. Hay algún autor, no recuerdo en este momento el nombre porque era de uno de los libros de filosofía de bachillerato, que decía que prácticamente con Nietzsche inicia la posmodernidad, es decir, inicia ya este cambio en el pensamiento, se rompe ya con el pensamiento de la modernidad, aunque en realidad también mucho de lo que sucede es que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que pues ya los filósofos, los pensadores, pues empiezan a hablar ya de esta libertad, de este ser humano, de la existencia, por ejemplo, Camus con el tema del sinsentido, del hecho de que la vida no tiene un sentido propiamente, el absurdismo de Camus, el existencialismo con Martin Heidegger y posteriormente con Sartre. Y Heidegger pues retoma de la filosofía de Husserl, que es esta parte de la, se me fue, no es hermenéutica, es la fenomenología, ¿no? Que es este estudio de la percepción, digamos, de las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como vimos en el video introductorio, Scheler retoma a la fenomenología de Husserl para empezar a estudiar los valores. Entonces, son filósofos como Scheler quienes profundizan en esta naturaleza. Vamos a ver que hay algunos otros, aunque realmente el que lo retoma de manera más específica, pues es este filósofo. Aquí vamos a ver esta diferencia importante que hemos estado hablando, porque el valor lo habla como una categoría universal, retomando el término valor como aquello que es valioso. Pero en este término de lo valioso no nos vamos a ver solamente a poner la mirada en el tema de la conducta o de la conducta ética, ¿no? Sino que vamos a ver que hay otros elementos que el ser humano también valora y que también de alguna manera van a ir mostrando o van a ir diciendo ahora sí que siendo la guía a seguir, ¿no? Entonces aquí algo importante pues es que influye en esta comprensión de qué es valioso para nosotros como seres humanos, a qué le damos valor. Aquí es importante porque la educación va a adoptar la axiología sobre todo en el sentido humanista, es decir, en esta búsqueda de los principios éticos que deben regir la conducta del ser humano. Sin embargo, como lo dije anteriormente, el hecho de que nosotros podamos reconocer este tema de los valores en la totalidad, en lo categórico, nos va a ser de mucha utilidad para entender por qué nuestros estudiantes pues tienen una escala de valores diferentes y que no necesariamente tienen que ver con la ética. Te voy a pedir que pongas pausa a este video y escribas en la caja de comentarios con la misma dinámica que hicimos anteriormente. Uno, ¿qué es lo valioso para ti? Para ti, ¿qué es valioso? ¿Tú qué valoras en tu vida? Y la otra, pues cómo crees que la axiología se va a relacionar con el tema de lo educativo, ¿sale? Entonces puedes poner pausa o pueden poner pausa y ahorita después de que escriban dejan su comentario y continuamos.
Muy bien, pues si ya has dejado tu comentario, vamos a ver ahora la axiología en la educación moderna. Vamos a ver qué se va a incorporar en este discurso pedagógico ya más o menos a partir del siglo XX, que es cuando ya también se va dando mayor sustento. Y esta es la búsqueda no solo de formar conocimientos, sino también valores universales, entendiendo estos valores universales sí como los elementos que nos dan la posibilidad de una conducta adecuada y también como estos elementos que a veces pasan desapercibido, pero que están inmersos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, incluso en nuestra forma en la que tomamos decisiones. Vamos a ver que va a influir en algunas teorías educativas, sobre todo las humanistas y las existencialistas. El existencialismo es una corriente filosófica que está muy encaminada a la ontología. La ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser en cuanto a ser, ¿no? Entonces, aquí pues es un tanto complejo porque precisamente el existencialismo nos habla de este tema de pues el sentido de la vida, el hecho de la toma de decisiones, la angustia existencial, que vamos a ver que para Sartre es la libertad y para Martin Heidegger es la muerte, es decir, esta posibilidad de la muerte en cualquier momento y esta nada en el ser humano después de la muerte, ¿no? Entonces, pero vamos a ver que, como lo dije anteriormente, la fenomenología tiene una importante influencia en este discurso existencialista, sobre todo con Heidegger, ¿sale? También nos va a dar un fundamento ético en muchos de los planes educativos. No sé si ustedes recuerdan, bueno, cada quien en su época, se quitó por un tiempo la materia de civismo. Yo recuerdo que en la secundaria la tenía, pero me parece que no se llamaba formación cívica y ética, creo que se llamaba civismo. Y luego se quitó de las asignaturas y luego posteriormente regresó formación cívica y ética, precisamente ante esta necesidad de formar a los nuevos estudiantes. Y yo me acuerdo que cuando estaba creo en la secundaria era civismo, porque se hablaba más como pues de las normas cívicas. Y luego actualmente cambió porque ya no nada más es solo la parte de lo cívico o de la conducta en mi relación con los otros seres humanos en cuanto a las normas que hay que seguir y que cumplir, normas que nos permitan la convivencia, sino que ahora también se habla ya de la parte ética, de esta parte que nos permite esta convivencia más bien adecuada, menos desde la norma y más desde el convencimiento, ¿no? Y bueno, pues va a promover una educación integral que tenga que ver con lo cognitivo, lo moral y lo social. Aquí es importante pues ir haciendo este pequeño contexto histórico de cómo es que va surgiendo también esta parte de la axiología o por qué la axiología se empieza a construir ya en el siglo XX propiamente. Recordemos que en el siglo XIX hay una educación sobre todo moral religiosa. Hay el deber ser con Kant nos habla precisamente de que uno tiene que hacer lo correcto siempre. Es decir, no aplica, por ejemplo, aquí el fue una mentira piadosa, sino el deber ser implica una conducta estructurada en donde se debe actuar correctamente de acuerdo a que lo correcto está relacionado con aquello que está cumpliendo su función. Entonces, si la función de la palabra hablada es comunicar, si yo miento, pues ya no le estoy dando pues esa función que tiene la palabra hablada. Entonces, en el siglo XIX, ya no desde el tema como fue en la Edad Media, sin embargo, la educación moral, la educación religiosa, pues sigue teniendo una
predominancia importante. Las escuelas de religiosas, de sacerdotes, incluso en las escuelas públicas, cuando empieza a llegar ya las escuelas gratuitas, pues siguen teniendo de alguna manera esta carga moral, ¿no? Pero se va sobre todo a la parte de lo religioso. A no te portes mal porque hay un infierno y si te mueres te vas al infierno, ¿no? Entonces ya empieza en el siglo XX a introducirse esta reflexión más bien sobre la autonomía del valor, es decir, el valor ya no va a depender del tema de la religiosidad, sino que el valor ya tiene, ahora sí que valga la redundancia, su propio valor en sí mismo, por lo que el valor aporta al ser humano, a la conducta en el ser humano. Y entonces empieza a haber este cuestionamiento acerca de la imposición moral, es decir, qué tanto la moralidad se está imponiendo a través de lo religioso, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en México, en el siglo XIX, Juárez está haciendo esta separación de la iglesia y el Estado, pero todos los cambios se dan por procesos. Los cambios sociales no se dan de la noche a la mañana, sino que son procesos. Entonces, de alguna manera, pues sigue habiendo esta educación, y solo hablando de México, ¿no? Que es el contexto más cercano. Entonces, Juárez está luchando por hacer esta separación entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, aunque la escuela es laica y se entiende que va a ser gratuita, pues la realidad es que no necesariamente fue laica inmediatamente y tampoco necesariamente fue gratuita. Ya con Porfirio Díaz sigue habiendo escuelas, pero pues recordemos que Porfirio Díaz, como parte de su gobierno, pues sí tiene una relación muy cercana con sacerdotes, ¿no? De hecho, aquí en Oaxaca, precisamente este primer arzobispo, Eulogio Guilou, recupera mucho de los templos y los recupera para la diócesis, porque Juárez se los había quitado, Juárez los había quitado al clero, y precisamente los recupera porque este señor, Monseñor Guilou, es muy amigo de Porfirio Díaz. Entonces, pues de alguna manera esta interacción entre lo moral y lo religioso, pues va muy, muy de la mano, ¿verdad? Todavía inclusive las estructuras, hablando de, por ejemplo, las bodas, las tradiciones, tienen que ver que todo esto que nos da una moralidad, que nos da esta parte cultural y moral dentro de la sociedad, pues de alguna manera está muy relacionado todavía con lo religioso. Entonces aquí, al empezar a hacer este cuestionamiento, pues empieza a darse este juicio ético para empezar a hacer esta separación entre lo moral y el valor ético propiamente. Las guerras mundiales impulsan esta educación en valores universales. Algo bien interesante es que con las dos guerras mundiales se empieza a generar también un nivel de conciencia mayor, un cuestionamiento mayor, y el cuestionamiento principal es precisamente a la ciencia, ¿no? O sea, se da este cuestionamiento de cómo es posible, por ejemplo, que un médico estudiado, con una estructura de inteligencia desarrollada, de conocimientos, que tiene la labor de salvar a otros seres humanos, pues le está disparando a los judíos o a otros humanos también, y los mata. Entonces, ante estas situaciones, ante este desgarre, pues empieza a haber este cuestionamiento, y aquí es donde también se empieza a rescatar ya el valor propiamente como valor, y ya no tanto por lo religioso. La UNESCO posteriormente va a retomar la axiología como parte de la educación para la paz. Recordemos que con la Segunda Guerra Mundial empiezan también estas organizaciones de las Naciones Unidas, y que esta a su vez pues empieza a hablar ya de la organización de la salud, de la educación, etc. Bueno, vamos a ver algunos de los
principales aportes filosóficos de diferentes filósofos y sobre todo hablando en términos de axiología relacionado directamente con los valores. Ya vimos a Max Scheler, que hace esta jerarquía de valores, en donde nos va a hablar de diferentes tipos de valores. A lo mejor cambia un poquito el nombre, de repente depende del autor donde se están visualizando, pero finalmente va hacia lo mismo, ¿no? Esta jerarquización de valores en los que él nos va a hablar de los espirituales, de los valores religiosos, etcétera, de los éticos. Luego está Nikolai Hartmann. Este pensador es bien interesante. Voy a dejarles ahí un link que encontré de su pensamiento filosófico y me pareció muy interesante porque él hace también una clasificación y además una clasificación y luego una interacción, por ejemplo, entre los seres inanimados, luego los seres animados, luego esta parte de la inteligencia y luego esta parte de lo espiritual, ¿no? Pero dice que de alguna manera todos están relacionados entre sí. Entonces, pues ahí también él nos habla de esta parte de la objetividad del valor. John Dewey con la educación y la experiencia como generadores de valores. Dewey nos habla de la educación democrática, pero también nos habla acerca de cómo la educación se tiene que experienciar, se tiene que vivir, ¿no? De repente, por ejemplo, en la educación a veces somos un tanto rígidos con las estructuras, ¿no? Por ejemplo, el que el niño tiene que escribir la palabra correctamente y luego se equivoca y entonces lo castigamos porque se equivocó, en lugar de ayudarlo a aprender de la experiencia. Y luego eso mismo nos va pasando, lo de la ortografía es un pequeño ejemplo, ¿no? Porque luego eso nos va pasando en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando el niño toma algo que no es de él y a lo mejor lo señalamos, pues no quiero decir ridiculizamos, pero no encuentro la palabra, ¿no? O sea, porque tampoco es como humillar, pero bueno, a lo mejor sí lo hacemos ver mal, lo hacemos que se vea mal por el acto que hizo, que efectivamente el acto está mal, nada más que el niño está aprendiendo. Entonces el niño apenas está adquiriendo la experiencia. Entonces esta experiencia, para que sea valiosa, pues debe ser importante aprender de nuestros errores. Entonces muchas veces nos vamos directamente a la sanción y no a la parte educativa que nos va a permitir precisamente aprender del error, ¿sale? Luego está Jean Piaget, que en realidad ya lo vimos la vez pasada. Él más bien nos habla de la parte del desarrollo del ser humano, cómo el ser humano, cómo el niño se va desarrollando, cómo es que va creciendo y adquiriendo nuevas habilidades, y es junto con Kohlberg que hacen este estudio de la moralidad entre las edades, ¿no? Entonces van descubriendo. Y luego Paulo Freire pues nos habla de la educación liberadora, la educación que pues nos tiene que liberar, pero para que nos libere pues tiene que haber conciencia de que nos estamos educando y tiene que haber una guía en esta formación de conciencia. Vamos a ver, en la axiología humanista, se reconoce primero que nada la dignidad humana como valor supremo. Y hablar de dignidad es profundo porque vamos a ver que para la libertad para la dignidad definitivamente pues tiene que haber libertad, ¿no? O sea, una de las características del ser humano precisamente es que es libre. Entonces, si no tiene libertad, pues entonces no podemos hablar de dignidad porque no se está desarrollando en este sentido. Y luego vamos a ver también que se habla de la autorrealización. Por eso, si recuerdan ustedes la clase pasada cuando hablábamos de la libertad, desde este autor, la libertad positiva y la libertad negativa, y pues la libertad tenemos para autorrealizarnos. Sin embargo, a veces las condiciones pues no
no son las viables para podernos autorrealizar, y ahí es donde pues entra este cuestionamiento, ¿no? Para la axiología humanista pues debe haber esta libertad, esta autorrealización. Está inspirada en corrientes existencialistas y fenomenológicas, que ya hemos mencionado anteriormente de qué son. Y bueno, pues el docente va a guiar a que el propio ser humano, el propio estudiante, pues vaya construyendo y además descubriendo su propio sistema de valores. Por eso es importante que como docentes pues tengamos clara esta parte de la axiología, que no solamente tiene que ver con los valores éticos, ¿no? Porque de repente decimos, ¿cuál es tu valor principal, ¿no? Y luego, no, pues el respeto. Pero pues a lo mejor y tenemos otros valores principales y que no los hemos reconocido. Bueno, hablando también ya en términos de lo social, que recordemos que la educación de alguna manera pues nos instruye para integrarnos a la sociedad, pues se habla de que los valores se viven en sociedad y no solo de manera individual. Al final de cuentas, el hecho de que tengamos valores pues nos va a permitir precisamente pues esta sana convivencia, ¿no? O esta conducta más adecuada en nuestra cotidianidad. Entonces, pues los valores no solamente son para nosotros, sino que el cómo nosotros los vivimos pues va a tener un impacto en la sociedad. Se enfatiza también en la solidaridad como valores importantes, la equidad y la participación. La solidaridad para compartir con el que menos tiene, para pues ahora sí que salir al rescate y tener una sociedad más equilibrada, que también está relacionada con la equidad, y la participación, porque de alguna manera como seres humanos pues tenemos también que estar de manera activa y propositiva, ¿verdad? Esta se inspira en Freire, en Durkheim y en la educación para la democracia. Durkheim es uno de los sociólogos que hace este análisis de la educación y cómo la educación pues va reproduciendo en cierta medida la sociedad que tenemos, ¿verdad? Y bueno, Freire, que ya lo mencioné y que seguramente ya saben quién es. Para la axiología social, pues educar es construir valores que nos permitan este civismo, esta ciudadanía, este reconocimiento del otro en mi cotidianidad y mi vida. Bueno, aquí vamos a ver la axiología crítica, que tiene que ver también con estos valores que dice reproducen dominación. Aquí es importante para hablar de esta axiología crítica que se va a retomar el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, en donde ellos pues toman parte de la filosofía marxista, nada más que hacen esta reflexión de cómo las estructuras sociales se van reproduciendo, sobre todo cómo se van reproduciendo, ellos dicen a través de los medios de comunicación, es decir, que los medios de comunicación van de alguna manera construyendo estructuras. Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, a ver, el algoritmo decide lo que yo quiero ver en redes sociales o lo decido yo, ¿no? Porque en realidad pues el algoritmo me va a pasar aquello que está de moda o que está en boga. Y bueno, otros medios de comunicación, en su momento la televisión, que era la que imponía las modas, que era la que imponía el estilo, inclusive de pensamiento, ¿no? Entonces, aquí es importante retomar esta parte de la Escuela de Frankfurt en ese sentido. Y luego Freire, cuando nos habla de la educación liberadora, también hace este reconocimiento de que de un poco pues las clases que están de alguna manera oprimidas y cómo de alguna manera las estructuras de poder, las estructuras políticas o lo político pues va a tener esta dominancia. Por tanto, para que el ser humano verdaderamente sea libre pues tiene que educarse. Para educarse tiene que ser crítico, es decir, poner en duda
aquello que nos están dando de manera ya pues estructurada a través de quienes dominan el mundo, por decirlo, por el dominador, ¿no? El que domina. Aquí vamos a ver que el valor principal pues es la emancipación de pensamiento, es decir, este pensamiento crítico, este pensamiento libre, es poder hacer una crítica de estos valores impuestos. Y aquí es donde precisamente entra, ¿no? Cómo nosotros de pronto podemos decir, a ver, ¿por qué hoy nuestros jóvenes piensan que ser youtubers o ser tiktokers les va a resolver la vida fácilmente, ¿no? ¿Por qué hoy nuestros jóvenes piensan que tener mucho dinero, tener ropa de marca, comprar el café en Starbucks, tener el teléfono último modelo, los hace ser más valiosos? Por supuesto que detrás de esto pues hay muchas series de televisión, hay películas, hay tiktokers que pues lo están señalizando de esta forma, ¿no? Entonces precisamente aquí el valor implica formar conciencia ética, ser crítico, leer estos valores que se nos imponen y que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Vamos a ver que cuando hablamos de lo constructivista, el constructivismo pues está relacionado con que cada niño va a construir su propio proceso, por decirlo así, educativo. Cada niño va a tener la capacidad de construir el conocimiento, también un poco a partir de sus intereses, de sus habilidades, de sus posibilidades, y sobre todo que aquí lo importante es que él es el que construye, ¿no? Aquí para esto el valor no se impone, sino que se va a construir en la interacción con el otro, pero también en la interacción con el propio conocimiento. Por tanto, la escuela es un espacio precisamente para que se dé esta moralidad. Cuando el niño toma algo que no es de él, porque a lo mejor, no sé, vio el dulce, se le antojó y lo agarró, y entonces cuando hay este apercibimiento, pues él empieza a comprender que no debió haber tomado ese dulce. O cuando estamos en un homenaje y tenemos que estar en firmes y algún niño está jugando, está volteando, pues se hace un llamado de atención precisamente para hacerle ver que la conducta pues no está siendo la más adecuada. Entonces, de alguna manera, este es el espacio para que se dé la moralidad, porque los niños pues van construyendo de alguna manera en relación con otros pares, con otros iguales y con circunstancias que a veces se presentan de manera intencional o que a veces se presentan sin querer. Por tanto, aquí es importante tomar que el error y la reflexión pues van a ser parte del aprendizaje ético. Más que el castigo, más que la sanción, es precisamente esta parte de la reflexión. Entonces aquí pues el educar implica acompañar estos procesos de desarrollo. Bueno, pues vamos a ver ya para ir terminando la axiología y cómo se relaciona con la práctica docente. Pues de alguna manera, como maestros que somos, pues nos toca ser mediadores éticos y sobre todo algo bien importante, pues modelos de coherencia. La coherencia de alguna manera da autoridad. Cuando un maestro pide que hagan algo que él mismo no hace, pues no solo no es incongruente, sino que pierde autoridad. Por eso vemos que en la actualidad pues muchas instituciones están perdiendo valor, ¿no? Porque de repente vemos que a lo mejor la persona que se encarga de hablarnos de Dios y de hablarnos de los valores nos dice que los valores económicos no son lo más importante, que hay que compartir, que hay que dar, que lo importante es lo religioso, pero luego lo vemos a lo mejor saliendo en camionetones, cobrando grandes cantidades, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que pierda esta incoherencia, hace que se pierda esta autoridad. Por otra parte, el maestro o el docente, los docentes, pues promovemos valores a través del ejemplo. Justo lo que acabo de decir, no tanto del discurso.
¿no? Porque un discurso que no tiene coherencia en las acciones, pues es un discurso vacío, que no es creíble, ¿no? También el docente pues va a diseñar experiencias que precisen esta reflexión moral, y a veces es generar las experiencias y a veces también es aprovechar las experiencias, ¿no? Favorece el pensamiento autónomo, el respeto mutuo, y bueno, pues la práctica docente debe basarse en sus principios axiológicos. Por eso es importante que como docentes nosotros vayamos teniendo esta capacidad de ir reconociendo cuáles son nuestros valores. Y bueno, ya para ir terminando, pues hemos visto cómo la axiología de alguna manera está permeando en las distintas formas o en las distintas corrientes educativas, haciendo que se reconozca el valor principal o cuáles serían estos valores más importantes, ¿no? Entonces vemos que la axiología pues es una práctica que tiene que ver con lo pedagógico, con lo ético y con la reflexión. El hecho de que nosotros podamos reconocer cuáles son los valores que nos orientan, pues nos permite también a nosotros tomar mejores decisiones, ser más conscientes al momento de educar. Como docentes, pues es importante elegir de manera más clara, de manera más consciente, cuáles son estos valores que modelan o que guían nuestra conducta para que nosotros seamos pues moldeadores de conductas, ¿no? Y finalmente, pues educar es un acto ético que va a buscar temas con los seres humanos. La educación solamente se puede dar en seres humanos, por tanto, los valores también solo se pueden dar en seres humanos. Entonces, pues bueno, esta es toda la clase por hoy, y la actividad que vas a realizar, si están las dos juntas, pueden hacer un solo podcast. Si no están juntas, pues pueden trabajarlo por separado. Entonces van a hacer un podcast con un análisis de la importancia de la axiología en la educación actual. Puedes retomar diferentes teorías que estuvimos revisando. Es importante, puedes tomar como base tu propia experiencia educativa con padres, madres y con estudiantes, que de alguna manera pues ya lo hemos hablado en otros momentos. Puedes tomar esta experiencia que ya tienes. Es importante que resaltes alguna teoría, alguna de las teorías, a lo mejor alguna con la que hiciste más clic, con la que empataste más, o alguna con la que a lo mejor no te pareció tanto, o alguna en la que tú quisieras indagar un poquito más. El tiempo del podcast debe ser entre 5 y 8 minutos en audio. Y bueno, pues esto sería todo. Tienes el resto del tiempo para hacer tu podcast, para que lo puedas terminar, y pues nos vemos el siguiente domingo. Que tengan un excelente y bonito día y bonita semana. Nos vemos.